12:44 y a esta hora activamos el radar de la política con los ecos de ese reto que hizo Iván Cepeda desde Fusagasugá a que tenga un debate con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Ese pronunciamiento fue este fin de semana, pero Luis Eduardo Maldonado nos cuenta cuáles fueron esas condiciones que puso el candidato Luis Eduardo del pacto histórico para sentarse a hacer ese cara a cara. Son varias las condiciones. Quizás la más grande es que no acepta que sean los 13 candidatos que están en la contienda los que acudan a este encuentro de candidatos a la presidencia de la República, pero además quiere saber el temario, de qué se va a hablar, qué le van a preguntar en este debate presidencial. Los candidatos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella le han dicho a Iván Cepeda que no entiende por qué los está retando si son ellos los que hace ya varias semanas precisamente los retaron para que acuda, para que asista al debate presidencial. No voy a prestar. Son varias las condiciones del candidato del pacto histórico Iván Cepeda para un debate presidencial. La principal es que sea con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. El temario, los moderadores y el escenario en el que se realizará serán rigurosamente pactados, de tal forma que en los próximos días designaré a las personas compromisarias que acordarán por mi campaña las condiciones básicas para asegurar que este ejercicio político. Paloma Valencia acepta el debate y anunció que Luis Duque, su estratega político, será su compromisario para definir las reglas de juego. Han pasado más de 40 horas desde el reto de Iván Cepeda al debate y todavía no nombra a los compromisarios. Estamos listos para hacer el debate. Así él quiera acomodarlo y amañarlo para que le vaya bien. Hay que hacer el debate, porque los colombianos, muchos, están pensando que Petro es Cepeda o que Cepeda es Petro, y no es verdad. Iván Cepeda tiene que explicarle al país cuáles son sus posiciones sobre los grandes temas de este país. Tiene que mostrarle a los colombianos quién es que es. El candidato Abelardo de la Espriella dijo que al debate solo deben ser invitados los primeros 4 candidatos que encabezan las encuestas: Cepeda, Paloma, Fajardo y él. Esto no es un juego de muñecas, esto no es un juego de niños. Esto es política y la política es confrontacional, sobre todo cuando uno está defendiendo la libertad, la democracia y la institucionalidad. Cepeda, deja de lloriquear y acepta que se te digan las verdades sobre lo que tú representas, defiendes y de quién eres el heredero. Deja de estar escondiéndote, pon la cara y sale a un debate sin condiciones como corresponde en la democracia. La misión de observación electoral celebró la decisión del candidato Cepeda de asistir a un debate presidencial y dijo que debería ser al estilo de los Estados Unidos. En Estados Unidos hay unos comités específicos de debates de los demócratas, de los republicanos, se sientan, acuerdan cuáles son los temas, acuerdan los reglas de juego, acuerdan quiénes son los presentadores y se hace a nivel nacional con transmisión encadenada de los diferentes medios de comunicación. La campaña de Iván Cepeda anunciará en las próximas horas la lista de los compromisarios que se reunirán con las demás campañas. También faltan los del candidato Abelardo de la Espriella. Bien, y los otros candidatos que no fueron nombrados por el aspirante del pacto histórico, pues están pidiendo pista para hacer ese debate. Todos consideran que los que aspiran a llegar a la presidencia de la República deben estar en ese espacio democrático. Por eso nos enlazamos con Sebastián Cortés para que nos cuente cómo reaccionaron los demás candidatos. Sebastián. ¿Qué tal, Alejandra? Buenas tardes. Lo que dicen es que en efecto hay una intención de los punteros por excluir estas otras voces, dicen, con el objetivo como una estrategia para favorecer justamente la polarización. Por eso este grupo de candidatos, nosotros hemos hablado con cerca de 5 aspirantes, dicen que todos tienen que participar, que todas las voces son necesarias justamente para que los colombianos sean quienes escojan a la mejor candidatura. Entonces no nos quieren escuchar, por supuesto. Ellos saben que donde esté yo será respetuoso, será de manera cuidadosa con las personas y siempre lo hemos hecho así. Pero quieren la guerra, quieren la confrontación y nosotros no les servimos para eso. Nosotros no somos de la Colombia emberracada, somos de la Colombia sensata, la que respeta, la que sabe construir, la que sabe escuchar, la que sabe transformar. Tanto Cepeda como Abelardo de la Espriella se dieron cuenta que es un error este acto de cobardía y respeto con la ciudadanía de no aceptar ir a los debates. Somos 13 candidatos en el tarjetón. Yo creo que en democracia
todos deberíamos participar. Como somos tantos, los medios de comunicación seguramente tratan de hacerlo en 2 grupos, pero evidentemente aquí todos los candidatos somos igualmente respetables y aparecemos en el tarjetón. Los debates tienen que ser entre todos los candidatos, aquellos que legítimamente representan la izquierda radical o la derecha radical, pero también aquellos que desde el centro queremos decirle a Colombia que aún no se ha elegido presidente y que 5 millones de colombianos que aún no se deciden pueden salvar a Colombia del extremismo, recoger el centro y darle a Colombia confianza y unidad. Esto es muy grave, porque aunque no representemos grupos económicos, no representemos grandes partidos políticos, ni la polarización que hoy lidera este país, sí hicimos la tarea, recogimos 1.800.000 firmas y representamos ciudadanos. ¿Quién manipula los debates? Los gremios económicos, las encuestas, los intereses particulares. Todos los colombianos tienen derecho a escucharnos. Es inaceptable que los candidatos ahora pretendan poner condiciones para debatir. ¿Les da miedo que, si lo que quieren es hablar solos, sin que nadie los cuestione, pues compren sus espacios publicitarios y hagan sus monólogos? El país no necesita puestas en escena, necesita soluciones, respuestas. Mi única condición es que no excluyan a nadie. Lo que dicen los candidatos justamente es que no debe haber ni exclusiones a alguna candidatura en específico, pero tampoco restricciones frente a los temas que se traten en este debate o, si se da el caso, que sean más debates por la cantidad, 13 candidatos en total que son para esta primera vuelta presidencial. Sebastián, muchísimas gracias. Y aquí en Noticias Caracol estamos listos y dispuestos para ser los anfitriones de este encuentro y permitir que los electores escuchen las propuestas y las visiones de país. Para usted, ¿qué candidatos y qué temas deben estar en los debates presidenciales? Los leemos en @noticiascaracol. Y hoy oficialmente el candidato Sergio Fajardo inscribió el comité promotor con el que buscará blindar, según él, la constitución política de una eventual asamblea constituyente que ha sido apoyada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Desde el comité promotor de la constituyente aseguran que avanzan en la recolección de firmas para que los colombianos decidan el futuro de este proyecto. Con este acto simbólico en el que guardaron la constitución en una caja fuerte, el candidato presidencial Sergio Fajardo inscribió oficialmente el comité promotor del referendo que busca blindar, según él, la constitución política del 91 por 2 periodos presidenciales ante una eventual Asamblea Nacional Constituyente. Nunca habíamos estado tan desunidos. Nunca habíamos estado en una confrontación de la naturaleza que hoy tenemos. Nunca habíamos visto desde el gobierno una manera rutinaria, dirigida, de irrespetar esa constitución. El comité promotor de este referendo busca recoger al menos 2.500.000 firmas. La recolección de firmas, que tiene un término de 6 meses. Posteriormente va al Congreso de la República, el Congreso convoca, la Corte Constitucional revisa y el Congreso convoca al referéndum constitucional. Nosotros hemos invitado al gobierno y al comité promotor de las firmas a que, si no es cierto esta amenaza permanente de la Asamblea Nacional Constituyente, se retire. Aseguró que esta propuesta de reformar la Constitución vía Asamblea Nacional Constituyente afectaría a la democracia. Lo que está buscando después de todo con este comportamiento permanente es que la gente salga emberracada a votar. Pero esa es la estrategia en el contexto de la polarización, que se emberraquen. Y nosotros lo que necesitamos es serenar a Colombia. Desde el comité promotor de la Constituyente aseguran que la posición de Fajardo se aleja de la realidad del país. Nosotros creemos que eso no tiene ninguna razón de ser, porque si Fajardo todavía está despierto y está claramente en lo que está pasando en el país, sabe que la Constitución se tiene, pero inclusive estando ahí no se ha dejado desarrollar por parte del establecimiento. Dice que avanzan a paso firme en la recolección de firmas, aunque se necesitan 2 millones de firmas que deben ser avaladas por la registraduría. La meta del comité promotor es recoger entre 5 y 7 millones. Mañana se va a hacer una reunión importante del comité de impulso para conocer el estado de este proceso,
¿cierto? Nosotros podríamos decir que estamos cercanos entre 800.000, 1.000.000 de firmas actualmente. Vamos a hacer una ofensiva muy fuerte en el 1 de mayo, en la conmemoración del 1 de mayo, y obviamente vamos a seguir subiendo hasta lograr la meta que tenemos. Serían 125 delegados elegidos por voto popular para la constituyente, 83 por listas presentadas en la circunscripción nacional y el resto de circunscripciones especiales de pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinas, residentes en el exterior y población LGBTIQ+. Y a las 7 de la noche les tendremos detalles de cómo va tomando forma ese posible debate presidencial y otras movidas que entran en nuestro radar de la política. Por ahora, ustedes con más noticias. Catalina, Ana Mile, feliz tarde. Alejandra, gracias. En otras noticias, tras el ataque ocurrido este fin de semana en el centro de Bogotá, que dejó 3 muertos y 1 herido, en las últimas horas un juez dejó en libertad a los 4 capturados por estos hechos, que hacen parte de la producción de una serie de televisión. Catalina, durante la audiencia se conocieron detalles de lo ocurrido y también por qué se tomó la decisión de conceder la libertad a los capturados. Esta es la historia. Durante la audiencia en los juzgados de Palo Quemado, el fiscal del caso dio detalles de la captura de 4 personas implicadas en los hechos que dejaron 3 muertos y 1 herido. Reveló cómo fue el ataque y por qué quedaron en libertad estos detenidos que hacen parte de un equipo que graba una serie de televisión. En este caso en concreto, pues manifiesta, o como se establece en dicho informe, pues se ve que la persona fallecida, y esto posterior a que ese ciudadano falleció, pues ya también hay que indicar, agredido a otras personas las cuales fallecieron, y por ende, pues posterior a esa situación de flagrancia, la captura de 4 ciudadanos, entre ellos se encuentran 2 acá. Hay que manifestar para su conocimiento que las otras 2 personas de forma directa, por no encontrar por el momento vinculación ante la conducta delictiva, se les dio la libertad de forma directa. Lo cierto es que se considera no tener elementos materiales probatorios adicionales. Por ejemplo, en cuanto al artículo 310, no hay con qué acreditar un presunto peligro inminente a futuro para la misma comunidad. Si bien podría existir efectivamente esa gravedad y modalidad de la conducta punible, delictiva, pero efectivamente no existen elementos que acrediten. Y es que el pasado sábado lo que comenzó como una jornada de grabación terminó en una tragedia en el barrio Los Laches, centro de Bogotá. A las 2:53 de la tarde, un equipo de producción se encontraba en el rodaje de esta serie de televisión y sin mediar palabra, un hombre identificado como Josué Cubillos atacó con un arma blanca a Nicolás Perdomo, causándole la muerte. También en el lugar murió Henry Benavides, conductor de dicha producción, y una tercera persona fue atacada por Cubillos, quien se encuentra en este momento en delicado estado de salud. Al ver lo sucedido, varias personas reaccionaron y agredieron a Cubillos, quien falleció por las heridas y golpes que recibió. Por estos hechos, 4 personas fueron capturadas. 2 de ellas quedaron libres al no tener relación directa con lo sucedido. Los otros 2 recobraron la libertad en la audiencia ante el juez que lleva el caso. Los familiares de Henry Benavides, conductor, y una de las víctimas, en medio del dolor, piden que se haga justicia. Henry era nuestro familiar, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro consejero, nuestro pilar. En realidad en este país nos falta mucha seguridad, que realmente todos nos esperamos, como el caso de mi primo, a luchar por un trabajo. Él luchó para estar en este trabajo, para que trabajando honestamente le arrebataran la vida. En el gremio audiovisual hay preocupación por las condiciones de seguridad durante los rodajes en la ciudad. La productora TIS Studio, compañía en la que se encontraban vinculadas las víctimas, manifestó a través de un comunicado que lamenta el hecho y que se encuentra acompañando a los familiares de las víctimas. Y hoy se conocieron nuevos detalles del asesinato del joven Freddy Guzmán por oponerse al robo de su celular en una estación de Transmilenio en la calle 80 en el occidente de Bogotá. Julián Ríos, usted te ha hecho seguimiento a esta historia. Adelante. Sí. Hola Ana Milena, sí señora, un seguimiento en el que hemos conseguido unas imágenes en las que vemos a este joven universitario saliendo después de clase hacia las 9:36 de la noche. Rumbo a su casa, sin ningún problema, muy juicioso,
y termina aquí en este sitio donde estamos acá nosotros, Estación Transmilenio Minuto de Dios. Llega aquí a tomar su bus, necesitaba hacer un transbordo para llegar a su casa, pero nos llama, antes de decirle las cosas, nos llama mucho la atención que no le hemos preguntado incluso a Transmilenio por qué no hay puertas anticolados, ni hay puertas de las normales. Esto podría facilitar el ingreso de delincuentes o de algunas personas que suelen evadir el pago del pasaje en este vagón, el número 2. Bueno, y llega este joven universitario y trata de esperar su bus, pero por este costado lateral está ingresando un delincuente, procede a agredirlo con cuchillo, lo hiere y proceden a irse con unos cómplices, porque el joven no se deja robar su celular. Lamentablemente falleció, pero esto fue lo que ocurrió y hay detalles de la investigación que vamos a revelar en la siguiente nota. En esta imagen se observa al joven Freddy Santiago saliendo exactamente a las 9:36 de la noche de la Universidad Minuto de Dios al occidente de Bogotá. Pasó a pie por varias carpas de vendedores informales. Vestía un pantalón negro, una chaqueta negra, tenis blancos y llevaba su celular en la mano. Otra cámara lo capta de espaldas rumbo hacia la calle 80. En este punto y segundos después, las cámaras lo pierden de vista. Freddy Santiago gastó menos de 5 minutos en llegar a la estación de Transmilenio Minuto de Dios. Allí subió unas cortas escaleras y luego descendió para ingresar a los vagones 1 y 2. Pero un delincuente que había ingresado por el costado lateral de la estación lo agredió con un cuchillo para hurtarle su celular. En el forcejeo, el joven Freddy Santiago cayó mortalmente herido. El delincuente saltó de la estación y con 2 de sus cómplices huyeron en bicicleta por la calle 80 hacia la estación La Granja. Según la familia de la víctima, pasaron 45 minutos hasta que el joven pudo ser llevado al hospital de Engativá, donde murió. La comunidad universitaria está conmocionada con lo que ocurrió con este estudiante de primer semestre de Ingeniería de Sistemas y elevó su voz de protesta por la inseguridad en este sector que reúne a más de 20.000 estudiantes, trabajadores y habitantes del barrio cada día. La situación se ha tornado muy difícil, todos los temas de seguridad, con atracos, con robos a las personas, a los locales, a las instituciones. Efectivamente hay un tema de inseguridad relacionado, por ejemplo, con robo de celulares. Es un tema muy recurrente. Hemos tratado de hacer una pedagogía y venimos trabajando una pedagogía muy fuerte en función del cuidado de la persona, cuidado del colectivo de todos. Estudiantes de la Universidad Minuto de Dios aseguraron que la inseguridad los está rodeando y que salen de clase con temor. Siempre ando con mis compañeras de la universidad, con mis amigas y siempre estamos precavidas frente a cualquier riesgo que se nos pueda presentar. Una de las recomendaciones de manera general, pues que tal vez la universidad y entre nosotros como estudiantes, pues es, oiga, ojo con el teléfono, que lo pueden robar. La investigación fue asumida por el CTI de la Fiscalía, que tiene prioridad de acuerdo a las órdenes impartidas por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Los peritos están revisando las cámaras de video de la estación de Transmilenio de otros locales comerciales para tratar de identificar a los responsables de este nuevo hecho delictivo que terminó con la muerte de este joven universitario. Y mientras se siguen recopilando los videos, más pruebas para poder dar con los responsables, no solo de aquí, de las cámaras de la estación Minuto de Dios, sino también de al frente, de los locales que quedan ubicados aquí en el Minuto de Dios sobre la calle 80 para tratar de dar con el paradero de los responsables de este crimen, pues la comunidad universitaria, los docentes, los amigos, la familia de este joven en este momento se encuentran pues acompañando las honras fúnebres y en el sepelio de este joven universitario pues que lamentablemente pues pierde la vida en un nuevo hecho delictivo en Bogotá. Toda nuestra solidaridad con su familia. Julián, muchas gracias. Y ante estos recientes casos de inseguridad en Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán encabezó un consejo de seguridad. Mayra Tenorio nos tiene la información. Mayra. Muy buenas tardes para todos. Antes de plantearles las medidas que se establecieron y se pusieron sobre la mesa, hay que hablar de los temas claves que se tocaron tras esta reunión extraordinaria por la violencia y los diferentes hechos de inseguridad que hemos visto en la capital del país. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, puntualizó que básicamente se está viviendo una nueva forma de operación delincuencial en la capital del país, con reclutamiento entre delincuentes para cometer diferentes delitos.
minutos anunció que no van a dar un paso al costado, que están en esta guerra contra la criminalidad. Eso sí, le hizo un llamado al gobierno nacional, dijo que podía manejar lo que hay en sus manos, más reuniones con comunidad, también fortalecer esta seguridad en Transmilenio por los diferentes hechos que hemos visto, pero le pidió más policía al presidente, al gobierno nacional. Se aprovecho porque sí necesitaríamos más policías. Ahora, nosotros vamos a, redoblar esfuerzos en coordinación, vamos a implementar, usted nos puede hablar de lo que estamos haciendo en Transmilenio y vamos a hacer en los próximos meses en Transmilenio, vamos a seguir trabajando para fortalecer la coordinación entre el Gaula y la policía y la Secretaría de Seguridad para esfuerzos en lo que tiene que ver con la extorsión también. Medidas que están sobre la mesa como reuniones con comunidades, también fortalecimiento de la tecnología. Sin embargo, hay que decir que el secretario de Seguridad, César Restrepo, también hizo un llamado y afirmó que se encontraron con una ciudad bastante compleja en diferentes delitos que se ha construido en estos últimos años. Esto fue su llamado y también su panorama sobre la inseguridad en la capital del país. No nos van a debilitar. Nosotros trabajamos para todos los ciudadanos, para proteger a quienes son víctimas de ese desorden y para proteger a quienes son instrumentalizados en ese desorden para que los delincuentes y los criminales triunfen, y no van a triunfar. También hay que decir que se anunciaron y se van a reforzar estas comisiones semanales que se están haciendo por los delitos más recurrentes en la capital del país. Por ejemplo, el robo de vehículos, que en este momento, según anunció el comandante de la Policía de Bogotá, cuenta con 6 estructuras delictivas fuertes en la ciudad, además del robo a personas. Diálogos que están sobre la mesa y que buscan mejorar la seguridad en la capital del país. Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, 3 militares fueron asesinados hoy en Nariño durante un ataque con explosivos. En este mismo departamento, 4 niños resultaron heridos al estallar un campo minado. 3 de ellos han sido trasladados aquí a Cali. Don Alex Henao, cuéntenos qué fue lo que pasó en Nariño. Buenas tardes. Estefanía, audiencia, saludo especial. Así es, a través de un comunicado oficial, la Tercera División del Ejército ya confirmó la muerte de estos 3 soldados profesionales en hechos ocurridos en Ipiales, en zona rural, esto en el departamento de Nariño. Lo que se conoce hasta el momento es que adelantaban labores en contra de estructuras criminales y estas los atacaron con drones cargados con explosivos. En esta incursión, 2 soldados profesionales más resultaron gravemente heridos. A esta hora permanecen en Ipiales, posteriormente serán trasladados a otra ciudad para continuar con su manejo médico. Eso es lo que confirman a través de ese comunicado oficial, pero allí no paran las malas noticias en ese departamento, porque tal como usted lo decía ayer, 4 niños entre los 2 y 7 años de edad resultaron gravemente heridos tras terminar en una área minada mientras jugaban. Esto se registró en Olaya Herrera, también en el departamento de Nariño. 3 de esos menores ya fueron traídos aquí al Hospital Universitario del Valle y han emitido recientemente un comunicado en el que hablan de politraumatismo severo y lesiones graves en extremidades. En este informe les contamos cómo se registraron estos terribles hechos. En medio del temor por la explosión, la comunidad de la vereda La Laguna, en el municipio de Olaya Herrera, salió de sus casas para ayudar a los 4 niños, que minutos antes habían resultado heridos por una mina mientras jugaban. 4 niños entre los 2 y 6 años de edad resultaron gravemente heridos al activar un artefacto explosivo mientras jugaban cerca de su vivienda. En helicópteros del Ejército y con apoyo de enfermeros de combate, 3 de ellos fueron trasladados al Hospital San Andrés de Tumaco, donde fueron estabilizados. Eran menores de 7 años, los cuales tuvieron un accidente por un artefacto de mina con múltiples traumas. Los 2 ingresan al servicio de urgencia, los cuales fueron atendidos, tuvieron su atención y su respuesta al choque, los cuales se ingresaron directamente al servicio de quirófano, los cuales inmediatamente después de la intervención se les pasó, se transfundieron y se inició el proceso de remisión a un 3er nivel. El primero de ellos con una herida a nivel de abdomen y del miembro inferior, en el lado izquierdo precisamente, con una evisceración total y una perforación a nivel intestinal, la cual fue corregida por nuestro equipo de cirugía. En el segundo caso, tuvimos otro paciente de 7 años de edad, también con una esquirla muy grande que perforaba a nivel óseo en rodilla.
a nivel de miembro inferior derecho, la cual también fue extraída de manera exitosa. El comandante de la Fuerza de Tarea, Hércules, aseguró que el hecho es una grave violación a los derechos humanos. De acuerdo con información preliminar, estos hechos estarían asociados a la presencia de estructuras armadas ilegales de la Coordinadora Nacional, Ejército Bolivariano, estructura Alfonso Cano. De los 4 niños heridos, 3 fueron trasladados a la ciudad de Cali. 1 recibe atención en Olaya Herrera. 1:09 p.m. Guerrilleros de las disidencias de las FARC estarían detrás de la muerte de 4 personas en Zulia, norte de Santander. El hecho, que ya está siendo investigado, ha provocado conmoción en la frontera con Venezuela. Richard Quiñones, ¿ya se conoce la identidad de las víctimas? Hola, muy buenas tardes. Así es, ya se conocen las identidades. Se trata de Marcos Mora Serrano, Ronald Jesús Arandia Segovia, Samuel David Martínez Parra y Enderson Rafael Cabrera Escalona. Sus cuerpos ya fueron trasladados a medicina legal en la capital norte santandereana. Las autoridades tratan de establecer si esto se trata de control social en el territorio por parte de las disidencias del Frente 33 de las FARC. Algunos sectores manifiestan que la guerra del Catatumbo se está trasladando hacia el área metropolitana de Cúcuta. Estos son los 4 hombres que perdieron la vida en una sola noche en el municipio de El Zulia. Guerrilleros de las disidencias de las FARC habrían realizado un recorrido por el municipio buscando específicamente a sus víctimas. Sobre las 8 de la noche fuimos informados de un doble hecho de sangre en zona rural del municipio de El Zulia, específicamente en las veredas 7 de agosto y Salinas. 4 personas habrían llegado en una camioneta a un establecimiento abierto al público y asesinaron en el primer sitio a 2 hombres. Luego, posteriormente, se dirigieron a la vereda Salina, donde volvieron a asesinar a 2 personas más. En el hecho, dejaron panfletos alusivos a las disidencias del Frente 33 de las FARC. Una de las teorías es que la guerra del Catatumbo se está trasladando hacia el área metropolitana de Cúcuta. Estos hechos encienden las alarmas teniendo en cuenta el conflicto que vivimos en la región del Catatumbo y nos preocupa que se esté trasladando para el área metropolitana del departamento norte de Santander. La gente que se desplazó del Catatumbo al área metropolitana de Cúcuta hoy están viniendo a buscarlos. Yo considero que esto está generando una situación de zozobra para todos los ciudadanos. Frente a esto, en las próximas horas se adelantará un consejo de seguridad para determinar nuevas medidas en la zona. Por ahora, los cuerpos de los 4 hombres ya se encuentran en medicina legal en Cúcuta. Y en Briceño, norte de Antioquia, las amenazas de las disidencias de alias Calarcá han provocado el desplazamiento de 160 personas. La gobernación pidió al gobierno nacional acciones urgentes para detener el accionar de estos grupos criminales. Alfonso Cárcamo, usted nos amplía esta noticia. Buenas tardes. Tatiana, muy buenas tardes. Y es que en Noticias Caracol conocimos ese audio con el que amenazan a los campesinos de zona rural del municipio de Briceño, norte del departamento de Antioquia. Ojo a esto, en ese audio dicen concretamente que si las personas no se van a cierta hora que ellos están imponiendo, pues entonces van a ser atacados con drones, que los bombardearán con drones. Lo que dicen las autoridades es que esto habla precisamente de todo el fortalecimiento que tienen esas estructuras armadas en el país y justamente aquí en la región de Antioquia, y por eso le piden al gobierno esa actuación contundente. También habla a la gobernación que muy posiblemente en las próximas horas ese desplazamiento pueda aumentar en cuanto al número de personas. Con un audio de más de 3 minutos, hombres del Frente 36 de las disidencias FARC intimidaron a una comunidad en el corregimiento Travesías del municipio de Briceño. El efecto de este mensaje fue el desplazamiento de más de 160 personas hacia el casco urbano de la localidad en el norte de Antioquia. En medio del mensaje amenazante, el vocero de las disidencias FARC advierte que si no se desplazan antes de una hora impuesta, serán bombardeados con drones. Y efectivamente las amenazas que se dan en el audio se cumplen hacia las 3 de la tarde. Se inicia un enfrentamiento fuerte entre las estructuras del Frente 36 con el Clan del Golfo. De este hecho queda una persona asesinada con un dron, le lanzaron un artefacto explosivo con un dron. Al parecer esa persona hace parte del Clan del Golfo. Ante el panorama, autoridades pidieron al gobierno actuar con contundencia ante estos grupos criminales.
Lo que uno no entiende es cómo el gobierno nacional, a pesar de estas circunstancias que son permanentes y reiterativas, mantiene el diálogo con esta estructura criminal. Es que quien está detrás de todas estas alteraciones del orden público es el Frente 36 de las FARC. Él es el que asesina, él es el que desplaza, él es el que hace confinar a la gente por temor a todas las actividades que a diario realizan. A las amenazas se suman fuertes enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias FARC, que quedaron registrados en videos aficionados de comunidades confinadas en medio del fuego cruzado. El municipio de Briceño ha vivido en los últimos meses una situación muy tensa en materia de crisis humanitaria, producto no solamente de enfrentamientos, sino de homicidios selectivos, una fuerte presencia ya advertida por parte de diferentes organizaciones sociales sobre presencia de grupos armados ilegales. Defensores de derechos humanos advierten que hay un abandono institucional en la zona norte de Antioquia. En Briceño, las autoridades decretaron toque de queda desde las 9:30 de la noche hasta las 5:30 de la mañana y además impartieron la medida de ley seca mientras se restablece el orden público en el territorio. 1:15 p.m. Repartidores de Rappi protestan por el bloqueo de sus cuentas en la aplicación. Denuncian que no pueden trabajar y exigen respuestas y garantías a la empresa. Manuel Jauregui, ¿qué hay detrás de estas movilizaciones y qué responde la compañía? Ana Milena, buenas tardes. En 2 puntos del norte de Bogotá, repartidores de Rappi protestaron por el bloqueo de sus cuentas, una situación que, según denuncian, les está impidiendo trabajar y generar ingresos. Aseguran que muchos de esos bloqueos se estarían dando por cambios de teléfonos celulares, especialmente cuando deben reemplazar sus dispositivos por daños durante la jornada. También cuestionan los procesos de verificación de seguridad dentro de la aplicación que afirman termina afectando incluso a quienes son dueños de sus cuentas, impidiéndole reactivarlas. Varios de esos domiciliarios advierten que se trata de una situación que está afectando a un número importante de repartidores, no solo en Bogotá, sino también en Pereira, Cali y Medellín. Esto dijeron. Rappi nos dice que porque nosotros utilizamos dispositivos diferentes, con diferentes cuentas, ellos dicen esas cuentas no son propias. En este momento lo que queremos nosotros es de que Rappi nos escuche y nos desbloqueen las cuentas. Lo importante acá que tenemos todos nosotros es trabajar por nuestras familias, porque más de uno de mis compañeros en este momento paga arriendo, paga la seguridad social, en este momento pagan lo de la comida, lo de sus hijos. Rappi colocó en la última instancia lo del dispositivo de colocarse la selfie. Entonces uno cómo va a obviar si tú no eres la persona, si tú tienes el nombre de la cuenta, eres tú personalmente, entonces me tomo yo la foto, no automáticamente no me va a permitir activar la cuenta. Entonces eso es algo contrario de Rappi para atacarnos a nosotros, porque nosotros lo que queremos es trabajar. Desde Rappi, ese tipo de bloqueos se enmarcan en una política más amplia de control sobre el uso de la plataforma. En las últimas semanas, la compañía ha venido ajustando sus mecanismos de verificación y seguimiento en medio de preocupaciones por el uso irregular de cuentas y la necesidad de reforzar la seguridad en la operación. Esto dijo su vocero. En las últimas semanas y en línea con nuestro compromiso con la seguridad, hemos reforzado nuestros controles, lo que ha derivado en el bloqueo de cuentas que incumplen nuestros términos y condiciones. Tras la implementación de las nuevas reglas antifraude, más de 2.300 cuentas han sido bloqueadas por irregularidades como uso de múltiples cuentas por una misma persona, inconsistencias en información financiera, uso compartido o alquiler de cuentas y comportamientos asociados a fraude o faltas graves. La seguridad en la plataforma no es negociable. Cuando detectamos y corroboramos un uso indebido, actuamos de inmediato con el bloqueo de la cuenta y medidas para prevenir reincidencias. Quienes protestan insisten en que se revisen sus casos y se les permita continuar trabajando. Aseguran que no han sido atendidos por personal de Rappi que pueda recibir sus denuncias o quejas y que al intentar contactarse por los canales de atención solo obtienen respuestas automatizadas sin seguimiento ni solución a sus solicitudes. Manuel, gracias. Hoy se realizó el lanzamiento oficial de Negocios Ditu, el canal económico digital de Caracol Televisión a través de la plataforma Ditu. Y con este motivo se realizaron 2 debates claves con expertos en estas materias. Laura Rojas, ¿quiénes estuvieron en este análisis y sobre cuáles temas conversaron?
Sí, señora, un lanzamiento bastante productivo de nuestra plataforma Negocios Ditu, que ustedes, todas las personas, lo pueden ver a través de descargar la plataforma Ditu. Pues mire, participaron diferentes líderes gremiales, entre estos Asobancaria, también la Cámara Colombiana de la Infraestructura, por ejemplo, también estuvo el exministro de Hacienda, Restrepo, también participó diferentes personalidades como el exdirector de Fedesarrollo y hablaron sobre temas a futuro. Por ejemplo, este año vamos a tener nuevo presidente de la República. ¿Cuáles son los retos que va a tener económicamente? Hablaron, se enfocaron sobre si se necesita una reforma tributaria, también el endeudamiento que ha tenido este país y qué decisiones, qué medidas va a tener que tomar el próximo mandatario. En el foro inaugural de Negocios Ditu, que fue enfocado sobre el panorama económico y propuestas para el futuro de Colombia, participaron 9 voceros del sector de la economía y también contó con la participación del director de Noticias Caracol y el equipo de Negocios Ditu. Detrás de cada apuesta hay periodismo, un equipo que está bajo la mampara de credibilidad de Noticias Caracol y acompañado por voces expertas que han llevado esta conversación a escenarios internacionales, desde la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, hasta los centros logísticos en Miami y centros académicos muy reputados en Colombia y en Estados Unidos. Uno de los temas principales fue si se debe realizar o no una reforma tributaria. Algunos consideran que no es oportuno, mientras otros califican que puede revisarse la idea. ¿Cómo lo vemos nosotros desde la banca y qué pienso yo como analista además? Yo creo que este no es el momento para una nueva reforma tributaria. No solamente no va a tener el espacio político, sino que el empresariado en Colombia no resiste una sobrecarga de impuestos. Yo soy de la tesis de que sí, pero depende de quienes pongan también. Y me parece que yo creo que siendo pragmáticos, el próximo gobierno puede terminar siendo un gobierno de transición y quisiera pensar una reforma tributaria más pensada hacia el año 2030. Es necesario para una reforma tributaria bien hecha o para cualquier medida de fondo que haya una coalición de gobierno que le tramite al gobierno oportunamente sus programas. De otro lado, también hablaron sobre la difícil situación que enfrenta el Banco de la República por la ruptura que decidió tener el ministro de Hacienda con la Junta Directiva. Lo que hay es un ataque, lo que está pasando en Colombia hoy es un ataque a la independencia del Banco de la República. La independencia y la autonomía del Banco de la República no es un capricho técnico y no lo podemos entender como si fuera algo que se pueda dar y cambiar a la medida o a la suela del zapato de quien está en el gobierno. Hay una necesidad contundente detrás de esa acción de autonomía e independencia. Lo que queremos es que el Estado dé más timón y menos remo. El remo estamos dispuestos a darlos los empresarios, pero necesitamos un timón claro que vaya hacia una parte con certeza. Todos consideran que el país atraviesa una difícil situación fiscal, con un endeudamiento acelerado, una inflación que no cede y un déficit alto, retos que debe asumir el próximo gobierno. ¿El cómo lo es? Mire, la jornada arrancó desde las 9 de la mañana y fue ese abrebocas de lo que las personas pueden ver a través de esta plataforma Negocios Ditu, y es una conversación de país. ¿Qué se puede hacer en materia económica? Los analistas pues han hablado sobre diferentes soluciones y también han expuesto lo que puede hacer el próximo mandatario de cara a las próximas elecciones. Laura, gracias. Y a propósito, vamos a hablar desde la plataforma que ya estaba al aire, pero hoy fue su lanzamiento oficial. Una apuesta para entender la economía y los negocios de forma clara, sin enredos, pero también para ir más allá. Análisis, contexto, profundización en los temas que marcan el día a día, sobre todo en nuestro país. Pues nos acompaña Elena Garzón, que es la coordinadora editorial de Negocios Ditu, justamente para contarnos cómo es este paso a paso para entrar a Negocios Ditu. Daliana, bienvenida. Ana Milena, un gusto estar acá con usted. Un saludo especial a todos los televidentes de Noticias Caracol, siempre contando muy buenas noticias. Hoy con la inauguración oficial de Negocios Ditu. ¿Cuántas descargas llevamos ya? Bueno, en Ditu, nuestra plataforma digital en donde encontramos Negocios Ditu, ya lleva más de 11 millones de descargas en un solo año, Ana Milena. Muy bien, pues sí, son muy buenas noticias. Lo primero, Daliana, es contarles a los televidentes cómo entramos a Ditu en general.
Así es muy sencillo. Lo primero que debe hacer en su celular es ir a su tienda digital, a App Store, a Google Play, a la que tenga de acuerdo a su celular. Ahí ubica Ditu, que es este loguito morado, muy sencillo después de que lo digita y muy fácil, abrir y disfrutarlo. Pone su correo electrónico y ya hace parte de Ditu. Y listo. Muy bien, ahora hablemos del contenido, porque aquí encontramos humor, realities, telenovelas y por supuesto noticias. Dentro de noticias está Negocios Ditu. Así es, en ese catálogo, como usted lo menciona, donde se encuentra todo el universo de Noticias Caracol, encuentra esa pestañita que dice Noticias. Ahí va a escuchar y va a encontrar a Noticias Caracol en vivo, a Caracol Sports, que es el deportivo, y ahora este nuevo jugador, que es Negocios Ditu, solo dedicado a la economía y al tema empresarial. Muy bien, pues ahora hablemos de justamente qué es eso que vamos a encontrar allí. Claro que sí, en Negocios Ditu, que es el primer canal económico digital disponible 24/7, está dedicado a la economía, a las noticias, a las entrevistas, a los análisis y también a ese ecosistema empresarial, Ana Milena, que tanto le aporta a la generación de empleo y también al crecimiento de nuestro país día a día. Y es decir, si yo entro en este momento, encuentro contenido allí. Así es, 24/7, más de 16 programas que van y empiezan con nuestra columna vertebral, que es Economía al Día, y son todas las noticias, pero también van a encontrar Empresarios 360, que es el tema empresarial con mujeres que inspiran, los empresarios y empresarias que trabajan tanto por este país, que construyen nación. También el Cara a Cara económico, liderado por Víctor Grosso, Revolución Digital, a donde está Juanita Kremer, y otros espacios en donde la gente va a poder disfrutar de todo el panorama económico en su extensión. Pero detrás de esto hay un gran equipo, Daliana. Aquí están algunas de las caras. Así es, bueno, ahí está nuestro director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, porque Negocios Ditu está bajo esta sombrilla editorial de esta marca que durante décadas ha acompañado a todos los colombianos. Está Víctor Grosso, como se los comentaba, en el Cara a Cara económico. Está Luisa Fernández, una de nuestras presentadoras, al igual que Sebastián Montes. ¿Y usted? Así es, esta servidora también está ahí de manera transversal, acompañándolos en esta parrilla tan nutrida. Pues Daliana, felicitaciones por este lanzamiento oficial, que sean muchas más descargas, es gran contenido para todos. Pues muchísimas gracias, Ana Milena, a usted por este espacio, a todos los usuarios, a todos los televidentes. Los invitamos a que se conecten con todo el contenido económico en Negocios Ditu. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo hoy. Se revelaron detalles del asesinato de 8 niños de entre 3 y 11 años que está causando consternación en el estado de Luisiana y en todo Estados Unidos. El responsable era el padre de 7 de los menores y enfrentaba problemas de salud mental. Este es considerado el peor tiroteo en ese país en los últimos 2 años. Él es Shamar Elkins, quien en estas otras fotografías publicadas en su página de Facebook aparece con sus hijos. Los mismos que, de acuerdo a las autoridades, asesinó a bala, junto a otro niño que se encontraban en esta casa, que hoy es un altar improvisado, pero al mismo tiempo escena de crimen, donde los globos y peluches contrastan con los huecos de balas en la puerta. Elkins fue dado de baja en medio de una persecución por parte de las autoridades, que han calificado la masacre como un incidente de violencia doméstica, en el que también le disparó a su esposa y a otra mujer, ambas heridas. Una de las menores, de 13 años, intentó escapar saltando desde el techo. Lamentablemente, una de las niñas fue encontrada muerta en el tejado. Estamos trabajando para determinar si él le disparó mientras la niña estaba en el tejado intentando escapar. Aún no se han determinado los móviles del ataque, pero las autoridades manejan la versión de que el individuo tenía problemas de salud mental y su esposa le había pedido el divorcio. 4 de los niños los compartía con esa esposa y los otros 3 con la otra mujer a la que también disparó. Sus vecinos se mostraron sorprendidos frente al hecho. Nada más ayer por la tarde estaba sentado en su terraza y lo saludé desde lejos. Él me devolvió el saludo. Los niños estaban jugando en el jardín. En las pertenencias de Elkins, las autoridades hallaron un revólver y un rifle. Ya el individuo tenía 2 condenas previas, una por manejar bajo la influencia de sustancias y la otra por uso ilegal de armas. Lamentable, gracias Juan Camilo. Un terremoto de magnitud 7.7 sacudió las costas del centro y norte de Japón. Aunque la agencia meteorológica japonesa ya levantó la alerta de tsunami, advirtió que es alta la probabilidad de más sismos con una potencia similar o superior. El movimiento telúrico no causó daños graves en la infraestructura, pero sí produjo la evacuación de 170.000 personas en 5 prefecturas.
Estados Unidos reveló imágenes del operativo en el cual interceptó un buque de carga iraní que intentaba evadir el bloqueo en el estrecho de Hormuz. El Comando Central mostró a un destructor de la Armada disparando contra la embarcación cuando transitaba por el mar Arábigo. Las tensiones causadas por el incidente tienen en vilo la segunda ronda de diálogos prevista para mañana. La delegación de Washington está a punto de partir a Pakistán, país mediador, pero Irán aún no confirma su asistencia. Y esta imagen causa indignación en Líbano, 4 días después de la entrada en vigor del alto el fuego con Israel. Un soldado israelí destruyó una imagen de Jesús en un santuario en el sur de ese país, que tiene un 40% de población cristiana. Israel confirmó la autenticidad de la imagen que se hizo viral en redes sociales. Asegura que el incidente es investigado y que trabajarán para restituir la estatua. El Papa León XIV está en Angola en su gira por África, que deja entrañables postales de su empatía con los niños. En cámara quedó registrado el momento en que un menor corre varios metros a la par del papamóvil para mantenerse a la misma distancia del pontífice, que se dirigía a celebrar una misa campal. Hoy es el último día del Papa en ese país. Su siguiente y último destino es Guinea Ecuatorial. Y las imágenes captadas por la misión Artemis II en la órbita lunar nos siguen sorprendiendo. 10 días después del regreso, el comandante de la misión, Reed Wiseman, compartió este video grabado con su celular durante el paso de la nave por la órbita lunar. En él se observa la Tierra asomando sobre el horizonte de la Luna. Wiseman la calificó como una oportunidad única en la vida y una imagen muy cercana a lo que ve el ojo humano. 2 de la tarde, 7 minutos. En las últimas horas hubo bloqueos en la carrera 30 en Bogotá por manifestaciones de vendedores informales que protestan contra el decreto del distrito que regula el uso del espacio público. ¿Cómo está la movilidad en ese punto y qué prohibiciones contempla la medida? Fabiana Contreras. Hola, muy buenas tardes. Así es, como ustedes lo mencionaban, desde la mañana se han registrado bloqueos, sobre todo en la calle 26, pero en este momento estamos en la carrera 30. Y es que precisamente esos dos son arterias viales bastante importantes para la movilidad en la capital colombiana. Esto obedece a la reacción de los vendedores informales ante un decreto que se emitió esta mañana, y es que precisamente ellos se han sentido agredidos por este decreto que pues tiene a consideración, para responder a su pregunta, las siguientes prohibiciones. Se toman como actividades ilegales hacer piercings, tatuajes o poner brackets, procedimientos odontológicos que actualmente se realizan en plena vía pública acá en la capital. También queda prohibido el uso de pipetas de gas que no estén reguladas por el distrito. Esto pues para las personas que venden comida o cualquier tipo de producto alimenticio en las calles. Es importante recordarle también a la ciudadanía que este decreto no busca sancionar, sino regular el uso del espacio público, pues garantizando precisamente los derechos de todos los ciudadanos, pero sin negar el derecho que tienen las personas, los trabajadores informales, de llevar el sustento diario a sus viviendas. Por ahora, lo que tenemos es un cierre intermitente en la carrera 30. En este momento, precisamente ustedes ven que circulan con normalidad los vehículos, pero en contados minutos se cerrará nuevamente la carrera 30. La carrera 30 conduce de norte a sur, principalmente el cierre es en la ruta que comunica el sur con el norte y posteriormente la vía contigua. Es por eso que las personas que ahora quieren transitar por aquí, pues se les recomienda buscar vías alternas para que no queden en un gran trancón. Esta es una noticia en desarrollo, seguiremos informando. Gracias, Fabiana, por el reporte. 2 de la tarde, 10 minutos. El presidente de los Estados Unidos anunció un importante apoyo para que se acelere la investigación y acceso de ciertos tratamientos para personas con problemas mentales graves.
¿De qué se trata? Doctora Fernanda, buenas tardes. Ana, buenas tardes. Se trata de los psicodélicos. Son diferentes sustancias que están bajo investigación, es decir, bajo uso controlado. Y pues hasta ahora los estudios sugieren que podrían mejorar ciertos trastornos psiquiátricos resistentes a otros tratamientos, condiciones que son complejas, difíciles de manejar, no para cualquier trastorno ni para cualquier paciente. Aunque el presidente Trump hizo el anuncio con mucho entusiasmo, es importante que ustedes sepan que todavía falta más investigación para que estas sustancias se conviertan en una alternativa terapéutica aprobada, no aislada, sino que se puedan considerar parte de un manejo integral con especialistas en salud mental. Por eso también aprovecho para advertir sobre su uso desordenado, descontrolado, por ejemplo, en retiros. Los riesgos son serios. El presidente Donald Trump acaba de firmar una orden ejecutiva para acelerar el acceso de la población, en especial de los veteranos militares, a ciertos tratamientos para enfermedades mentales graves. Se trata de los psicodélicos. Los psicodélicos son un grupo de sustancias que modifican la percepción y las emociones, generando en algunos casos cambios profundos en la conciencia, e incluyen compuestos como la psilocibina, que están en algunos hongos, el LSD y la ayahuasca, entre otros. Son múltiples las instituciones alrededor del mundo que están investigando tratamientos que incluyen estas sustancias y cuyos resultados preliminares parecen prometedores. Se ha visto que sustancias como la psilocibina pueden ayudar en personas con depresión refractaria o depresión resistente. Esto quiere decir personas que han tenido varios tratamientos y manejos con baja o nula respuesta. También para personas con ansiedad al final de la vida, personas con cáncer, en quimioterapia, quienes tienen miedo a fallecer. Hay estudios muy serios, aunque todos estos son con una muestra baja y todavía está en investigación. Por último, también ciertos beneficios en adicciones y en trauma. A pesar de ese potencial, aún queda camino por recorrer para garantizar su uso seguro y eficacia. Los principales riesgos son en personas vulnerables, empeoramiento de las crisis psicóticas, por ejemplo, en trastorno bipolar tipo 1, esquizofrenia o personas vulnerables a hacer psicosis. También personas con enfermedades cardiovasculares graves, está contraindicado, interacciones con otros medicamentos como antidepresivos. No hay suficiente evidencia, por ejemplo, en niños ni en mujeres embarazadas. Podría dar eventualmente náuseas, dolor de cabeza o ansiedad transitoria. Pero es muy importante que ese tipo de tratamientos deben hacerse por un grupo de expertos que estén entrenados en terapias asistidas por psicodélicos. ¿Y qué pasa con estas sustancias en Colombia? En términos médicos y científicos, aún es muy limitada la investigación en el país. Tampoco hay protocolos o guías de práctica clínica en psiquiatría que los avalen. No hay productos regulados por el INVIMA y eso es muy importante, ya que pueden haber contaminantes en los mismos hongos o en las sustancias. Y la regulación psicodélica en Colombia se encuentra definitivamente en una zona legal gris. Por mi lado, en algunos casos también veo pacientes que van a retiros y van a contextos que son poco regulados y tienen efectos adversos porque no hay un seguimiento adecuado y un contexto adecuado para el tratamiento de enfermedades mentales mayores. Es necesario insistir que una cosa es el uso sin control de estas sustancias y otra en un contexto clínico supervisado para determinar su uso como tratamiento, en especial en trastornos psiquiátricos de difícil manejo. Es más, les cuento que el INVIMA ha emitido alertas sobre la comercialización de microdosis de psilocibina en cápsulas o chocolates, lo cual es ilegal porque no cuentan con registro sanitario y su venta está prohibida. Son claros al decir textualmente que en Colombia el uso de psilocibina no se encuentra regulado ni permitido en alimentos ni bebidas. Insisto, hay que tener cuidado porque así se lo ofrezcan, en especial en las redes sociales, como un producto y una experiencia natural, no significa que esté libre de riesgos. Feliz tarde. A esta hora, dos noticias claves de la economía. La primera, la economía colombiana creció 0,54% en febrero con respecto al mes de enero. Eso significa que en el bimestre de enero-febrero el crecimiento económico fue, según el DANE, de 1,54%, mostrando pérdida de impulso. Y en los últimos 12 meses el crecimiento fue de 1,65%. Las actividades primarias, donde están, por ejemplo, agricultura y minería, crecieron 2,08% en febrero contra febrero del año pasado.
Las secundarias, donde están industria, manufacturera y construcción, crecieron apenas 0,40%. Y las terciarias, donde están el resto, comercio, sector financiero, transporte, servicios públicos, entre otros, aumentaron 2,55%. Y la segunda noticia, el anuncio del retiro del gerente general del Grupo Éxito, Carlos Mario Giraldo, a partir de junio 30. Giraldo anuncia su desvinculación tras haber concluido la etapa de transición de la propiedad del grupo, ahora en manos del Grupo Callejas de El Salvador. Su gestión en esta cadena de comercio fue clave en temas como la unificación de marcas, las alianzas con otras empresas y la consolidación de Almacenes Éxito como actor clave en la venta de prendas de vestir. Su reemplazo aún no ha sido anunciado. En medio del complejo panorama que atraviesa el sistema de salud, el jefe de esta cartera anunció que está en análisis la integración de 2 EPS intervenidas. Esteban Bejarano, ¿cuáles serían y qué dijo el ministro? Catalina, pues el anuncio lo dio a conocer en medio de una rueda de prensa adelantada en la mañana de este lunes, donde fue enfático que a la fecha todas las EPS en el país estarían para liquidar. Sin embargo, que no hay ningún proceso de liquidación abierto. Lo que sí estarían analizando y está sobre la mesa es la posibilidad de integración entre 2 EPS, específicamente EPS intervenidas, como lo son Famisanar y Nueva EPS. Según el mandatario, llegó una solicitud formal al Ministerio de Salud para que esto se llegue a generar. Y de ser así, serían cerca de 3 millones afiliados desde Famisanar que llegarían a la Nueva EPS, que hoy, recordemos, son cerca de 11 millones las personas que son atendidas en esta entidad prestadora de salud. ¿Qué dijo el ministro con respecto a eso? Escuchemos. Nos está pidiendo algo que a mí me parece muy lógico y lo hemos venido trabajando a ver cómo se puede hacer, porque Famisanar y Consubsidio son socios de la Nueva EPS. Han venido solicitándonos una fusión que la hemos presentado ante el Ministerio de Hacienda. Son socios, somos socios, estamos y somos responsables de Nueva EPS y somos responsables con esos socios. Entonces, esa, por ejemplo, es una situación que se nos ha venido manifestando y hemos estado en Hacienda. Desde Famisanar todavía no se conoce información con respecto a esa solicitud. Sin embargo, expertos en el sistema de salud indican que esta posible integración sería en un panorama muy complejo, específicamente por los problemas financieros que enfrentan las EPS en el país. Hablando de Nueva EPS específicamente, de la cual no se conocen sus estados financieros, por lo menos en los 2 últimos años. Gracias, Esteban. En otros temas, solo el 16% de las empresas en Bogotá región sabe cuánto contamina. Un dato que preocupa porque sin medir su impacto es muy difícil reducirlo. Y en el país, en el resto del país, la cifra podría ser aún más baja. ¿Por qué esto es importante? Les contamos en el siguiente informe. Servinformación, con sede en Bogotá, es uno de los principales socios de Google Cloud en Latinoamérica. Con cerca de 500 colaboradores, 26 años de trayectoria y presencia en 12 países, esta empresa mediana se enfoca en mejorar procesos corporativos de otras empresas a través de inteligencia artificial. Desde hace 3 años le apuesta no solo a medir su huella de carbono, sino también trabaja para reducirla. Pues ha sido maravilloso, es una experiencia que llevamos trabajando desde el 2023, midiendo la huella de carbono, pero más allá de medirla es el impacto tan positivo que estamos generando en la compañía puntualmente. La huella de carbono es, en pocas palabras, la cantidad de gases contaminantes que genera una empresa con sus actividades. Daniel Gutiérrez, director de la ONG Shambhala, que ofrece entre varios servicios la medición de la huella de carbono de empresas, explica cómo funciona. Lo primero es que tú tienes que entender muy bien cuáles son esas fuentes de emisión, qué es lo que tú quemas, lo que tu propia empresa quema en, digamos, por ejemplo, combustibles, la electricidad que utilizas, qué tanta huella de carbono tiene, y lo más difícil de todo, que es el alcance 3, y es lo que tú compras, pero que viene de otro lado.
Según Gutiérrez, se le cobró a Servinformación para medir la huella de carbono y para un plan para reducir su huella ambiental. Una inversión que, según Servinformación, ya muestra resultados. Primero, en términos de la reputación que tenemos ante nuestros clientes, por ejemplo, al participar en diferentes licitaciones o procesos públicos, estas compañías han solicitado a sus socios estratégicos que puedan medir la huella de carbono para poder participar en diferentes procesos y demás. Otros beneficios que estamos teniendo como compañía puntualmente es que el 40% hemos tenido una eficiencia financiera de manera mensual a la hora de instalar nuestros paneles solares, y esto nos ha permitido poder reducir nuestros costos operativos en la compañía de manera mensual. Pero este no es el panorama general. En Bogotá región, solo el 16% de las empresas mide su huella de carbono y apenas 2 de cada 10 conocen la meta del país de reducir 51% de emisiones al 2030. Los empresarios, por desconocimiento, un gran número, pues no quieren entrar, se resisten a entrar en buenas prácticas y el progreso ha sido muy lento. A nivel nacional, según la ANDI, la situación es igual de preocupante. Cerca del 70% de las empresas no mide sus emisiones. La preocupación concreta es que llegaríamos al 2030 con una brecha enorme frente a la meta de reducir el 51% de emisiones que nos comprometimos como país. Afirma que principalmente son las grandes empresas las que están midiendo su huella de carbono. Pero la base empresarial de Colombia son las pequeñas y medianas empresas y hay estudios que demuestran ese desconocimiento, no solo de la meta, sino de qué es carbonización, del impacto del cambio climático en modelos de negocios. Sin medir cuánto contaminan, las empresas difícilmente podrán reducir su impacto. Y eso pone en riesgo no solo las metas climáticas del país, sino también su competitividad, en un mundo que cada vez exige más acción frente al cambio climático. Y en otras noticias, en las principales vías de Saravena, en Arauca, se llevó a cabo una marcha para rechazar el fallecimiento de una docente quien había resultado herida tras un atentado que iba dirigido contra una patrulla de la policía. Carlos Pérez nos amplía desde Arauca. Carlos, adelante. A esta hora los docentes de Saravena marchan por las principales calles rechazando el asesinato de la docente Paola Infante, quien resultó la tarde anterior herida en un atentado contra una patrulla de la Policía Nacional y que luego fue trasladada al hospital del Sarare, donde en horas de la mañana falleció. Que paguen el crimen cometido ante nuestra compañera docente, ante nuestra compañera Paola Infante Jaimes. La comunidad educativa rechaza, coloca esta denuncia en manos de todos los entes del Estado. La profesora Paola Infante, por un cruce de disparos, donde según la comunidad se presentaron disparos por parte de policía e incluso del ejército. Encontramos un vehículo que tiene disparos por todos los ángulos. Noticias Caracol pudo conocer que los 8 policías que resultaron heridos en el atentado en Saravena son trasladados al Hospital San Vicente de Arauca con el fin de que se le preste atención médica especializada. En Arauca, Carlos Pérez, Noticias Caracol. Carlos, gracias. Por otra parte, la gobernadora del Valle hizo un duro llamado al gobierno nacional para que intervenga ante la grave situación de orden público que se registra en Jamundí, en donde en los últimos días 5 personas han sido secuestradas. John Alex Henao, ¿qué dijo la gobernadora y qué se sabe de los jóvenes desaparecidos? Buenas tardes. Saludo especial para ustedes y para la audiencia. Así es, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, nuevamente ha insistido en un llamado urgente al gobierno nacional. Ha dicho que el municipio de Jamundí debe ser intervenido de manera inmediata porque la situación es bastante riesgosa. Habla o menciona al menos 3 secuestros con 5 personas secuestradas ejecutados durante los últimos meses. A esto se suma la invasión de 7 predios. Ella pide que se haga una intervención similar a la que se hizo en el Plateado. Hoy le estamos diciendo al gobierno nacional, nosotros necesitamos una operación más fuerte, integral, como la del Plateado. Que si se necesitó hacer aspersión, hagamos aspersión. Nosotros estamos dispuestos a trabajar con los campesinos para darle la posibilidad de proyectos productivos. Ya vamos a sembrar 200 hectáreas en la zona rural de Jamundí. Sí se puede hacer, pero necesitamos el apoyo del gobierno nacional.
La mandataria afirmó que está dispuesta a apoyar las acciones que se tomen en cuanto a la intervención que pueda llegarse a realizar en el municipio de Jamundí. Confirmó que el caso relacionado con 4 jóvenes registrado esta semana en zona rural del municipio de Jamundí obedece a una desaparición forzada, que hasta el momento no se tiene rastro de ellos y que continúan con la investigación. Y para culminar, después de ese Consejo de Seguridad, se confirmó la liberación de una mujer, una empresaria que había sido secuestrada, pero en las últimas horas, afortunadamente, fue liberada. John Alex, gracias. 2:34 p.m. Autoridades aquí en Barranquilla, en articulación con el gobierno nacional, activaron los protocolos de protección y seguridad al alcalde Alejandro Char, luego de que se conociera un plan para atentar contra su vida y la de su familia. Hoy el esquema de seguridad del alcalde Alejandro Char amaneció con más uniformados de la policía trabajando en su protección, luego de que el mandatario diera a conocer en su cuenta de X la alerta de la policía ante un plan para atentar contra su vida. En rueda de prensa, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que las amenazas provienen de una cárcel en Cómbita, las cuales fueron conocidas por un procurador y un coronel, quienes informaron directamente al alcalde. Lo que sé fue que se rompieron los protocolos. No sé si lo que diga lo debería decir o no. Dígalo. Pero viene... dígalo. Que viene de un procurador que estuvo hablando con un preso de la cárcel de Barney y a su vez un coronel. El coronel fue y le avisó directamente al alcalde, rompiendo los protocolos porque ha debido haberlo hecho con los generales y con el gobierno central para tomar las medidas pertinentes. El comandante de la policía entregó detalles de las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de Alejandro Char. Primero, reforzar las medidas de seguridad y protección que posee el señor alcalde y su núcleo familiar. La orden que se ha recibido desde el nivel central es que todas las capacidades de policía judicial, de inteligencia, de protección sean desplegadas para garantizar la seguridad del señor alcalde. Sobre la estructura delincuencial que estaría detrás del plan para atentar contra el mandatario barranquillero, la policía dice es materia de investigación. Un nuevo incidente se registró en las últimas horas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. La Aerocivil reconoce que se presentó una aproximación frustrada. Durante la noche del domingo 19 de abril, una plataforma de rastreo de vuelos en tiempo real reportó un incidente en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Según la plataforma, 2 aviones comerciales coincidieron en la misma pista al momento del aterrizaje. Explican las autoridades que el avión de Lufthansa, que venía detrás en la aproximación, identifica visualmente que la aeronave de Qatar ya estaba ocupando la pista para aterrizar. Ante esto, la tripulación consulta con la torre de control para confirmar que ambas aeronaves estaban siendo dirigidas a la misma pista. Tras recibir confirmación, la tripulación decide ejecutar una maniobra de seguridad conocida como aproximación frustrada, que consiste en abortar el aterrizaje, dicen las autoridades, y retomar la altura para reintentar la maniobra posteriormente. La torre de control autoriza esa acción e instruye a la aeronave a ascender nuevamente, como lo muestra una grabación entre la torre de control del aeropuerto El Dorado y las tripulaciones. La grabación fue revelada por el programa Mañanas Blue. So number 2, we have the traffic inside and continue on P Charlie 3 to left. Right. Qatar 8174 heavy, runway 3 to left, wind 310 degrees, 03 knots, clear to land, expect to vacate via Kilo 3. Kilo 3, clear to land, runway 3 to left, Qatar 8174, thank you. Sobre este incidente, Lufthansa se pronunció a través de un comunicado donde confirmó que se presentó un incidente durante la aproximación a Bogotá. Un Boeing 787 procedente de Frankfurt y un avión de carga durante el aterrizaje en el aeropuerto El Dorado. Y explicó que la situación se originó por ajustes en la operación aeroportuaria tras el cierre temporal de una pista. Todo el tráfico fue desviado repentinamente a otra pista, lo que provocó que el avión de carga operara por debajo de la altura de aproximación requerida, dando lugar a una separación reducida. La compañía destacó que la tripulación actuó conforme a los protocolos internacionales de seguridad aérea y que la tripulación inició una maniobra de aproximación frustrada, un procedimiento de precaución que se realizó de forma adecuada y profesional.
Por su parte, la Aeronáutica Civil también, a través de un comunicado, aseguró que en todo momento se mantuvo una separación vertical, controlada y segura en las aeronaves, y concluyó que el evento fue gestionado bajo control y que no representó un riesgo real para la seguridad de los pasajeros ni de las tripulaciones, insistiendo en que este tipo de maniobras forman parte de los protocolos normales de la operación aérea. Sobre el incidente también se pronunció el presidente de ACDAC, el capitán Simón Cadavid. Se presenta muy seguido y a medida que haya más afluencia de tráfico, haya muchos más aviones, puede presentarse mucho más seguido precisamente por esta circunstancia. Pero obviamente son maniobras que a diario, yo le podría decir que son maniobras que se generan a diario, solo que pues vemos esto en El Dorado, la circunstancia, esa aproximación genera que el avión se sienta más, se vea más y pues genera este tema en los oyentes y en la gente que está viendo esta maniobra como sucede. Por su parte, el Ministerio de Transporte anunció un acompañamiento en las investigaciones que realizarán las autoridades aéreas sobre este incidente. Último en Noticias Caracol. Mucha atención, una turista canadiense murió y 6 personas más resultaron heridas en un ataque con arma de fuego en la zona arqueológica de Teotihuacán, en México. Según información oficial, un hombre disparó desde la pirámide de la Luna y posteriormente fue hallado sin vida. En el lugar se encontraron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos. Las autoridades investigan las motivaciones detrás de lo ocurrido. Esta es una noticia en desarrollo. Volviendo a temas nacionales, una grave denuncia hizo la Defensoría del Pueblo. La minería ilegal está contaminando uno de los ríos principales del oriente del país, una situación que enciende las alertas ambientales. La defensora del pueblo, Iris Marín, en su visita al departamento de Guainía, alertó que el río Inírida está siendo contaminado por la minería ilegal en el territorio. La minería ilegal, que es impulsada y protegida por múltiples actores presentes en el territorio, ha introducido mercurio en estos ecosistemas. Esto trasciende lo ambiental. Estamos ante un problema de salud pública. La defensora también expresó que en Guainía la atención de salud es limitada para esta problemática. No existen protocolos específicos de atención para poblaciones expuestas, no hay vigilancia epidemiológica sistemática y en las zonas afectadas la oferta de atención especializada en el departamento es insuficiente. Esta problemática podría extenderse a diferentes ríos de la Orinoquía, donde las investigaciones de organizaciones ya han detectado presencia de mercurio en delfines rosados. Esta situación se había dado a conocer a través de informes anteriores, pero aún no se evidencian medidas ambientales ni de salud pública por parte del gobierno nacional en el territorio. La Orinoquía, hay preocupación ante las concentraciones de mercurio detectadas en algunos ríos. El ministro de Medio Ambiente, quien visitó el Bichada, hizo anuncios de algunas medidas. La Defensoría también hizo un llamado a las instituciones a actuar de forma inmediata frente a esta crisis sanitaria y ambiental. Hablamos del Caribe porque en el Aeropuerto Internacional de Cartagena las autoridades migratorias inadmitieron a un ciudadano estadounidense tras verificarse que tiene denuncias por presuntos delitos sexuales. El hecho se registró el mismo día en que en la ciudad se registró un encuentro contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Este es el hombre de 38 años que en las últimas horas llegó al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena, proveniente de un vuelo de Fort Lauderdale de Estados Unidos, pero no pudo ingresar a la ciudad porque las autoridades migratorias detectaron una alerta relacionada con posibles actividades de turismo con fines de explotación sexual. En el mes de enero estuvo visitando la ciudad de Medellín. Cuando él sale de la ciudad de Medellín se genera una alerta o se le crea una alerta en nuestro sistema debido a que fue denunciado por un presunto acto sexual. Según Migración Colombia, este año ya van 4 inadmisiones por esta misma causa en Cartagena. Las difíciles circunstancias sociales de los pueblos cercanos a Cartagena, de Cartagena como tal en sus barrios periféricos, es un caldo de cultivo para que el trabajo de estas redes criminales pueda tener rápidamente a su servicio niños, niñas, jóvenes que los puedan involucrar como víctimas en esto. Para enfrentar este delito, las autoridades locales están fortaleciendo la cooperación con el gobierno de Estados Unidos en materia de intercambio de información y asesoramiento legal. Por eso la tecnología que nos puede poner a disposición la Embajada Americana es la que nosotros no tenemos y es de la que nos tenemos que apoyar. La gran preocupación que tenemos hoy es que además están captando muchos niños menores. O sea, antes el rango era entre
13 y 16, 17 años. Hoy están captando niños de 8 y 9 años. Según cifras del DANE, en la última década se han registrado 864 casos de delitos asociados a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el departamento de Bolívar. 2 de la tarde, 52 minutos. Arroceros del Huila comenzaron una apuesta por la energía solar en los procesos de producción del cereal. El sistema les permite un ahorro y evitar más contaminación. Arroceros del municipio de Palermo, en el departamento del Huila, avanzan en la implementación de energía solar en sus procesos productivos, como alternativa para enfrentar la crisis económica del sector. El objetivo de este proyecto es reducir solamente un 10% del costo operativo. Es apenas un primer paso. El objetivo es poder llegar a poder reducir hasta un 40% de este tipo de energías renovables. A Sonjuncal, este proyecto va a beneficiar directamente a los agricultores. El proyecto se desarrolló en la zona de Juncal, donde fueron instalados 201 paneles solares en aproximadamente un mes, con la participación de 4 cuadrillas especializadas en diferentes áreas técnicas. Es un proyecto que nos ayuda a reducir la emisión de dióxido de carbono aproximadamente de 107 toneladas al año, es decir, alrededor de 3.129 árboles sembrados, o a un ahorro de agua aproximado de 12.293 metros cúbicos de agua al año. La iniciativa está orientada a abastecer el sistema de bombeo del distrito de riego, reduciendo costos operativos y optimizando el uso del agua. El sector presenta en estos momentos un duro reto, que es ser más óptimo por las cuestiones de los costos que están elevados y el precio de la venta del arroz está muy bajo. Además de disminuir emisiones de dióxido de carbono, este proyecto busca mejorar la rentabilidad del cultivo del arroz, beneficiando a productores y marcando un primer paso hacia la sostenibilidad energética. Noticias Caracol llegó a Santa Bárbara de Iscuandé, en Nariño, donde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Gobierno Nacional le apuestan a transformar las comunidades desde lo social y lo económico. Valentina Gallego nos cuenta cómo se fortalece la pesca en este territorio. Justo donde se junta el agua dulce del río Tapaje con el agua salada del mar Pacífico, que rebota en los manglares donde habitan diferentes especies y se percibe a lo lejos el resplandor del sol, se ubica la vereda Las Varas del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé. Aquí la hospitalidad, el amor y las ganas de salir adelante sobresalen por encima de las adversidades, la lejanía y el olvido. Resalto la alegría, la tranquilidad de usted correr por el mar, el río, los manglares. La comunidad la conforman alrededor de 120 familias, donde la pesca va más allá de una forma de sustento. Es un estilo de vida, una forma de mantener viva la cultura y una motivación para soñar. Es que nuestros jóvenes vienen y capturan o empiezan a pescar desde temprana edad y lo hacen con un objetivo muy fundamental, ancestralidad. Sinceramente, para nosotros, ya los viejos, los mayores, es una oportunidad más para comer. En este territorio se han creado 5 asociaciones de pescadores con el fin de capacitarse y transformarse, un programa que respaldan el Gobierno Nacional y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Nos han dado motor, también es de una ayuda muy grande porque uno acá, que uno es pobre, ¿de dónde va a sacar 14 millones de pesos para una gente comprar un motor? Muy difícil. El precio varía según su presentación. Si lo vendo con cabeza, el precio disminuye. Si lo vendo descabezado, es otro precio. Pero si lo vendo pelado, ya sería otro precio. Aquí las mujeres que trabajan se les llaman piangüeras, ya que son expertas en la captura de la piangua, un molusco bivalvo de concha negra que habita en las raíces de los manglares del Pacífico colombiano. En el proceso de transformación han pactado un acuerdo de conservación. Tenemos el piangüímetro, que debemos medir la piangua. Si mide de 5 centímetros en adelante, la podemos capturar. Pero si se baja de los 5 hacia abajo, no lo podemos capturar.
Estos rostros hacen parte de la historia de Colombia y aunque este territorio es uno de los más apartados, olvidados e incluso golpeados por el conflicto armado, eso no ha sido impedimento para soñar en grande. El sueño para mí como mamá es que mi hijo pueda ir a una universidad y que yo por medio de la pesca que ya evolucione y yo por lo menos ser una persona grande, yo poder pagarle esa universidad a mi hijo. Un día bueno de pesca, la comunidad lo llama la faena, donde se captura por medio de una red especies como camarones, langostinos, bagre, lisa, entre otros. 4 embarcaciones de pesca bien dotadas, 49 motores fuera de borda, con sus equipos de pesca bien dotados y todo lo que tiene que ver con seguridad pesquera que les permitirá a estos realizar faena más eficiente y dinamizar la economía lícita en este bello municipio. En Santa Bárbara de Iscuandé el despertador es el cántico de las aves, el sonido del agua, el arrullo de los niños y la pesca, la razón de ser de más de 14.000 personas que habitan este territorio. A las 3:24, Sebastián Montes nos tiene el avance de Negocios Ditu. Sebastián, hola. Catalina, buenas tardes. Le cuento que en Negocios Ditu vamos a estar hablando de ese foro que tuvimos esta mañana donde dimos lanzamiento oficial a Negocios Ditu, ese primer canal económico 24/7 en una plataforma de streaming en Colombia. Vamos a hablar de lo que nos comentaron los gremios sobre cómo ven esas reglas que consideran ellos pueden aumentar la competitividad del país. Hablamos también de la independencia del Banco de la República y sus opiniones sobre lo que debería pasar en un futuro sobre la reforma tributaria. De eso también nos hablaron diferentes expertos, exministros de Hacienda y exdirectivos del DNP, también sobre lo que debe hacer el país, el rumbo que debe tomar en materia económica. Vamos a recordar un poco de esos temas en los próximos minutos. También vamos a hablar de una nueva escalada en el precio del barril Brent por ese cierre que se dio nuevamente en el estrecho de Hormuz. En tiempo real, el precio del barril Brent está en $95, ha subido un poco más de 5% en esta jornada. Y finalmente vamos a hablar del Burger Master que inicia hoy y que espera recaudar más de 80.000 millones de pesos. Recordemos que el año pasado en una semana se vendieron más de 3,3 millones de hamburguesas en este importante evento y vamos a hablar con Tulio Zuluaga, su creador, para que nos cuente un poco más sobre lo que se espera en este 2026. Estoy más en Negocios Ditu. Sí, señor. Gracias, Sebastián. Ahora revisemos qué tendremos en Noticias Caracol en vivo, nuestra señal digital. Pablo, hola. Ana Mile, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En segundos, aquí en Noticias Caracol en vivo, les ampliamos esta información. Mucha atención, una turista canadiense murió y 6 personas más resultaron heridas en un ataque con arma de fuego en la zona arqueológica de Teotihuacán, en México. Y mucha atención porque se está confirmando en este momento que hay 2 colombianos que están heridos precisamente en estos hechos, una rusa y otra canadiense. En segundos les vamos a ampliar esta información que es muy delicada justamente allí en México. También en segundos hablaremos de la movilidad en Bogotá. Hay dificultades en la avenida NQS a propósito de las manifestaciones. Ya les contamos lo que está pasando justamente a raíz de la movilidad en la capital de la República. Y en segundos hablamos de esa lamentable noticia que tenemos en el departamento de Nariño, 4 menores heridos tras esa explosión de una mina. Tenemos las autoridades que estarán aquí en Noticias Caracol en vivo. Los esperamos en nuestras plataformas digitales, somos @noticiascaracol. Muy buenas tardes, hoy comenzamos lo más trinado con un aterrizaje forzoso que ha tenido lugar en el jardín de una vivienda donde sus residentes jamás se imaginaron que serían testigos de este momento viral digno de una película. Señoras y señores, eso es lo que pasa cuando la realidad supera la ficción. ¿Cómo terminó este globo aerostático con 13 personas en el jardín trasero de una vivienda residencial? Para entender lo ocurrido, regresemos al principio, y es este. Cuando el reloj marcaba las 8:26 de la mañana, la canasta asomó su nariz en la vivienda y se posó en el césped. La algarabía hizo que los residentes se movilizaran y fueran testigos de esta escena surrealista. Todo ocurrió por cuenta de unas condiciones climáticas adversas. El viento desapareció de un momento para otro y el globo empezó a perder combustible rápidamente, lo que obligó al piloto a realizar una maniobra de emergencia.
Por suerte, aterrizó en una zona libre de riesgo y nadie resultó lesionado, ni los ocupantes ni los vecinos, que de inmediato ayudaron a asegurar el globo. Ya con los pasajeros en tierra, inició la segunda fase de la operación, retirar el globo del jardín de forma segura. Una aventura inédita, según los residentes de Temecula, una región vinícola de California en los Estados Unidos, donde tuvo lugar este aterrizaje. De California a Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, para ser testigos de cómo este mono babuino es sorprendido robando fruta en una casa. La empleada doméstica lo encontró en la cocina y, a trapo limpio, lo obligó a retirarse, eso sí, con parte del botín en el hocico. Estos monos, hay que decirlo, son famosos por irrumpir en las viviendas cerca del mar para sustraer frutas. Aunque le temen a los humanos, no pasa lo mismo con las mascotas y algunas veces terminan peleando y quedando malheridos. Aquí, por fortuna, el asalto no pasó a mayores. Y para el cierre les tengo un mini tornado. Y no es otro que este gatito que sobrevivió a la embestida de un tornado real en Hamilton, Michigan, en los Estados Unidos. El menino fue sorprendido por una columna de aire y terminó lanzado de un lado a otro de manera violenta. Una mujer lo rescató y llamó a los servicios de rescate para que le dieran los primeros auxilios. Sobrevivió y, sí, señores, fue bautizado Twister, que en español significa tornado. Y con Twister, ese gatito tornado, la invitación es a seguir conectadísimos con las mejores historias. En esta su casa, Noticias Caracol, Cata y Ana Mile, maravilloso inicio de semana. Igualmente, Clau, gracias. Terminamos las noticias, nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Pero si quiere seguir los hechos del día, puede conectarse a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. En el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol, primero la gente.